Nosotros somos Toro y Dani y la última vez que nos vieron acabamos de llegar a un nuevo destino. En este caso es un hermoso lugar en nuestra querida Colombia, el Parque Nacional Tayrona, ubicado en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este parque natural cuenta con más de 7 playas y ofrece múltiples actividades como senderismo y avistamiento de aves. Para hoy nosotros elegimos el Cabo de San Juan, al que llegaremos a través de una caminata de 2 horas y media en la que pasaremos por los diferentes ecosistemas que ofrece la sierra. Acompáñennos. Acabamos de llegar acá al conjunto residencial Macaira. Tomamos un taxi después del terminal para de pronto sepan que cerca del Swan y nos costó creo que 23.000 pesos. Acá en estos edificios de conjuntos residenciales te asignan como manillas, dependiendo de si eres invitado o eres propietario. Entonces ya nos dieron nuestras manillas y vamos a subir a dejar nuestras maletas y por fin descansar un poco de todo este viaje. Ya nos pusimos el vestido de baño, vamos a estar casi que toda la mañana en la playa y creo que los veré cuando Andrés ya llegue. Acabo de salir del apartamento aquí en Bogotá. Estoy esperando el carro para ir al aeropuerto y me voy a encontrar con Dani. $32.85, no lo veo. Oh, por Dios. Justo a tiempo. Al entrar al avión me tocó ponerme tapabocas. Están bonitos los asientos de Wingo. Nunca había viajado con ellos. Ya llegamos al apartamento. Ya casi vamos a Dani. Y no había nadie, solo este pequeñín. Él fue el que me abrió. Y ahora vamos a esperar a Danicita. Voy camino a ver a Andrés, le llegó almuerzo. Él llegó hace como unos 30 minutos, si no estoy mal. Me está esperando hace 30 minutos porque justo habíamos salido con mi familia. Entonces, esperamos que este almuerzo haga que se alegre más verme. Hace 3 semanas que con Andrés no nos vemos, entonces estoy emocionada de verlo. Hola, hola. Hola. Mira, te tengo la camarita. Uy, qué rico, tengo un hambre, mamá. Sí, ¿Quién me llegó? Nos levantamos a las 5 de la mañana. Estamos corriendo porque ya llegó el transporte. Nosotros ya son las 5:20, en 20 minutos nos alistamos y hicimos unas arepas para llevar. Y ya vamos camino. Eso se ve como chiquito. Gracias. Acabamos de llegar acá en el parque, fueron como unos 35 minutos desde nuestro Airbnb y empezó a llover, pero bueno, eso no nos detiene, vamos que vamos. Ya les conté que está lloviendo. Sí, nos llovió más de malas. No, pero nos va bien, eso no nos opaca. Entonces, bueno, ustedes llegan acá y acá se parquean todos los carros, ustedes alistan sus documentos, hay unos espacios donde pueden desayunar si les da el tiempo, pero esta es la fila. Según tenemos entendido, acá no es por reserva, sino la verdad es que tienen un cupo máximo y cuando pues lo llenan cierran el parque.
Después de que nos colocaran las manillas, nos volvimos a montar en la van, la cual nos dejó en el parqueadero, que queda como a 10 minutos de la entrada. Hasta este punto es donde llegan los carros, acá ya empieza el sendero, y para las personas que de pronto no quieran caminarlo, está la opción de rentar caballos. Si quieren venir y no quieren hacer la caminata, también pueden rentar a través de un tour una lancha que los deja directamente en la playa. Ya, yo estoy comiendo arepita porque no pudimos desayunar nada antes de salir a las 5. Todo el mundo estaba durmiendo. Pero gracias a la mamá de Daniela estamos alimentándonos en estos momentos. ¿Cómo, mami, comí? Aquí llegamos ya al parque. De todo el recorrido vamos a estar llamándolos como grupo Teyuna. Teyuna, ok, listo. ¿Cómo es tu nombre? Keila. Keila. Gracias. Ya empezamos la caminata con el grupo Teyuna. 8 de la mañana, vamos a ver a qué hora estamos llegando al Cabo San Juan. ¿Dónde estamos? No dice. Hay muchísima gente, como pueden ver. Y pues, si está estrecho, queríamos alcanzar al guía, pero... Así porque también vamos un poquito lejos del guía, ya que nos quedamos preguntando unas cosas. Este recorrido, por obvias razones, lo estamos haciendo Toro y yo, pero también nos acompañaron mi mamá y mi mejor amiga, María Paula. Entonces ellos también los van a estar viendo y conociendo a lo largo de este video. Me tocó quitarme la camiseta porque está haciendo muchísimo calor. Saquemos el dron. No, esta guía ya va. Si quiere escuchar a alguien, le toca ponerse al trote. En cambio la de atrás la escucho. Pues ya podríamos pegarnos al grupo de atrás. Cuidado acá. ¿Qué tal la caminata so far? Está bien, hay mucha ayuda con los cositos de madera. Por ahora la mayor parte ha sido de subida y está bien húmedo. Pues igual es como un tipo de selva, ¿no? Entonces está bien húmedo. Ya se escucha el mar. ¿Cómo vamos? Bien, uno suda bastante con tanta humedad. Sí. No corre brisa por tanto árbol. Entonces el sudor se te queda en la piel todo el tiempo. Uy, pero el camino Pero- está... La verdad, el camino está muy bacán. Sí. Todo el tiempo es en la naturaleza, como es bien boscoso, como que no hay tanto sol. Y también pues porque está nublado, entonces nos ha ido bien con eso. Podría estar mucho más caliente. El Tour Teyuna. Nosotros, los únicos. El Tour Teyuna. La que en esta parada es para que compren agüita, heladito. Ya arrancamos del punto. Nos pegamos a otro grupo, a otro tour. A Teyuna 2. Teyuna 2. Y quién sabe, con lo que nos depara el día de pronto terminamos Teyuna 3, 4. Uy. Súper lindo. Llegamos al stop número 2. Famosos e insuperables panes artesanales Tayrona. Habla su idioma, su lenguaje totalmente diferente. Nadie habla uno igual al otro. Lo que sí hablan igual es cuando se reúnen los 4 pueblos que hablan un solo idioma y es el español. ¿Listo? Lo logré. Literal hemos pasado por creo que 4 tipos de terreno. El primero fue cuando íbamos en las tablitas, subiendo, Sí. que era como resbalosito. Cuando pusimos por el mar. Ah, sí, Era pasamos un poco por el más mar. rocoso. Más rocoso y sí, pura roca y allá al lado uno veía el mar. Después fue arenita únicamente. Sí. Arenita hasta el otro sitio de descanso y ahorita ya volvimos como no sé, hay mucha palmera, está un poquito más abierto, no hay tanta jungla. Mientras nos acompañan en estos últimos minutos de caminata, les queremos dejar acá en pantalla toda la información de nuestro tour. De
Digamos que no fue de pronto la mejor experiencia, como se debieron haber dado cuenta a lo largo del video. Casi nunca estábamos con nuestro guía, nosotros íbamos a nuestro propio ritmo y pues con los grupos grandes te toca estar al paso del grupo o si no te quedas atrás. Entonces siento que en una futura ocasión solamente estaremos contratando el transporte, pero pues acá les dejamos los datos para que tengan una referencia. ¿Cuántas horas vamos ya, Dani, caminando? Creo que llevamos más de 2 horas ya. Ya queremos llegar a la playita. Después de 2 horas y media de caminata, logramos llegar al Cabo de San Juan. Y wow, la verdad que el paisaje es hermoso. Nosotros no sabíamos esto, pero nos dimos cuenta que se puede acampar. Así que si les gusta este plan, lo recomendamos y con eso no caminan las 5 horas en un mismo día. Ustedes pueden traer sus propias carpas y montarlas acá, o pueden alquilar una del parque, que están entre 50,000 y 100,000 pesos la noche. También hay hamacas y unas habitaciones. Este es como el único restaurante que vimos donde ustedes pueden sentarse a almorzar. Nosotros esta vez no almorzamos acá, trajimos snacks. No sé, nos parece un poco más práctico y de pronto un poco más económico, pero pues igual, si pueden apoyen el restaurante. Acá encuentran otros puesticos. En acá están todas las mochilas arahuacas. Y por acá encuentran el pan Tayrona. Nosotros compramos 2 panes Tayronas. Es una pizza, básicamente. Es una pizza, pero es un pan. Pero este es delicioso. No, vale uno 13,000, pero yo creo que es mejor que los almuerzos allá, si se lo quiere explicar, que es lo que es una muy buena opción. Y acá está el otro puestico que se llama The Chapao. Bueno, no sé. Esto ya para picar. Y esto es para picar empanadas. Y esto es en cuanto a las comidas. Y acá a la izquierda encuentran esto, yo no sé qué es como un rito. Un pantanito, pero sí. Hay 2 zonas, una de las playas y allá a la izquierda, dándole la vuelta, está la otra playa que ya vamos a ir a ver. Está súper lindo, el agua es fría, pero una vez se meten ya uno no copia nada después. Interrumpimos el tour porque como vieron teníamos mucho calor y queríamos meternos al agua. También estamos muriéndonos de hambre, así que picamos todo lo que trajimos y el pan Tayrona, delicioso. Mapis y mi mamá decidieron quedarse descansando un poco, así que Andrés y yo los vamos a llevar a terminar el recorrido por el cabo. Como ven, estamos en temporada alta, entonces hay bastantes personas en la playa. Vamos a ir a una chocita que quedaba en la colina. Ya les muestro. Esa chocita de allá como que es un mirador, hay hamacas, y tú subes aquí por la derecha de la playa principal a la que tú entras. Nosotros llegamos desde por allá. Entonces vamos con Dani a chismosear. Esto se ve como resbalados. ¿Cómo así? Yo iba a ir a las hamacas y mira. Llegamos, uy, aquí se ve muy bacano. Y aquí en esta zona hay como hamaquitas y pues la clásica foto, con la vista, obviamente. En estos momentos, por idea de Daniela, vamos a ir a una playa nudista. Lo peor es que sí, o sea, si lo hubiéramos hecho antes, si hubiera venido a Barcelona la tarde. Bueno, ya fuimos, la experiencia estuvo increíble. Majestuoso. Daniela ya es alguien nuevo después de esa. Adiós, César Bello. Un gusto conocerte. 2 hours later. Ya nos devolvimos de Cabo San Juan. La bajada estuvo fuerte también. Estuvo fuertísima. Estamos muertos. La verdad, duro. Chévere. Bonito y todo, pero siento que es como para venir más de un día. O bueno, venir, no, sí, más de un día. Sí, nosotros digamos que queremos volver, pero la idea es acampar acá. Sí, ahí donde Porque vieron. es que no se mata muy duro solo un día y como que no te das el tiempo de relajarte completamente en el agua, ¿no? Como que ya dentro de poco te toca volver a salir. No, y de conocer todas las playas, hay más playitas. Sí. Creo que hay como otros 4 spots como para ver, que valen la pena. Buenas tardes. ¿Cómo les dije que vamos a terminar en la tarde? ¡Felices! Eso.
Adiós a nuestro vehículo. Y así termina nuestro paseo. ¿Qué hora es? Por el Cabo de Santa Por Marta. Santa Marta, por el Tayrona. Dani, yo creo que cuando estabas dormida. Oye, ya no me grabo. Ya no quedó en cámaras que yo también dormí. Nos ver en las rodillas, entonces mañana va a ser un día de completo relax en la... Vamos a ir a hacer kayaking aquí en el conjunto en el que nos estamos quedando, en las torres. Eso es algo que el Airbnb en que nosotros estamos, ellos tienen su kayak y uno paga pues por usar el kayak, entonces pues está chévere. Listo, ya vamos a empezar nuestro recorrido en el kayak, vamos a ver qué tan lejos vamos. Queremos llegar hasta esta tortuga que se ve allá en el fondo. Vamos a ver si lo logramos. Como lo ven, seguimos lejos de la tortuga. Chicos, esto no es tarea fácil. Andrés está bravo porque le quité el forro. Donde no se ve. Todo el mundo le dice, marica, tu celular está horrible. No, no es el celular. Es el forro. Allá estamos nosotros. Y aquí está la tortuga. Ya, Dani, ahí se ve la tortuga perfecto. Ya llegamos, allá al fondo está la tortuga. Pero ya, llegamos a nuestro destino y ya nos vamos a devolver. Aleluya, aleluya, llegamos, llegamos. Ay, llegamos. No saben todo lo que sufrimos. Andrés está bravo porque yo no coordino lo que él dice. En singular. Oye, yo ayudé. En un momento yo lo llevé solo a él. No avanzábamos, pero ayudé. Estuvo muy chévere, la verdad. Sí. Lo repetiría. Una vez que dejamos el kayak en su lugar, procedimos a premiarnos con una refrescante margarita y descansar en el bar de playa del complejo. El Airbnb en el que nos quedamos también cuenta con una zona de piscinas en la que pueden disfrutar del río lento sin costo adicional, o simplemente sentarse en las asoleadoras mientras esperan que llegue el atardecer y disfrutar de la hermosa vista. No se pierdan el siguiente video. Deja cuando pasemos. Uy, no pasó. Cambia la toma.